Bueno, entonces creo que es importante, creo que una de las claves para producir en cantidad y en calidad tiene que ver con la madera. La madera que normalmente usamos para producir aguacates, producto del ciclo natural que tiene la planta, y ya lo vamos a ir viendo a medida que me desplazo en la presentación, es muy antigua. Si cada uno de ustedes hace memoria y se pregunta en qué momento de la vida de mi planta de aguacate yo tuve los mejores frutos, los frutos más bonitos, los frutos que más me gustaron, yo creo que si hacemos una encuesta, cuarto año, tercer año, quinto año, sexto año era lo mejor. Cuando empecé a avanzar en edad, esta cosa empezó a cambiar y el denominador común de ese tercer, cuarto año es la edad de la madera. Entonces la buena noticia es que estos árboles, pese a tener mucha edad, pueden tener madera de la edad de tercero, cuarto, quinto año siempre. Entonces el problema está en cómo hacemos para tener esa edad constantemente, que signifique tener productivamente una cosa interesante. ¿Por qué se hace necesario podar? Entonces vamos a entrar en el manejo de copa y particularmente en la poda. ¿Por qué se hace necesario podar a estas plantas? Primero, ahí ven dos fotografías que tienen que ver con el área originaria, los bosques de la selva centroamericana, donde este arbolito, esta especie, tuvo que hacerse espacio entre árboles más grandes para poder llegar a la luz. Y eso genera en su genoma una habilidad innata para crecer. Y cualquiera que tenga aguacate sabe que de nada crecen, se emboscan, pierden capacidad para poder recibir luz y empiezan los problemas. O sea, esa habilidad ha pasado el tiempo y todavía no la ha perdido. Entonces, el ambiente originario, ¿no? Ese ambiente ha generado en la planta algunas adaptaciones específicas. Por ejemplo, crecer intensamente. Los suelos son muy aireados en la zona de origen, son suelos volcánicos con una alta cantidad de oxígeno y eso hace que esta especie sea muy afín, sus raíces con la oxigenación. Se ha marcado como una especie que consume bajos nutrientes, baja cantidad, con otras especies en un sistema más bien extensivo. Cuando se pasa a la cosa intensiva, allí los consumos son mucho más grandes. Si se fijan, la zona originaria tiene suelos de origen volcánico, les decía, con rocas que son muy permeables. Esos amigos que son mexicanos, este es un productor mexicano, ese señor que está ahí es el autor de la obra, ese es un hoyo para plantar una planta de aguacate en México, y ese señor, ustedes ven que no es más fuerte que cualquiera de nosotros, ¿no? Ese hoyo lo hizo en media hora. O sea, es tan suelto, es tan aireado el ambiente volcánico que no cuesta nada hacer ese hoyo, y ahí está este señor con la planta que va a poner, y la fotografía siguiente será ya con eso puesto. Entonces podemos partir pensando en que toda esa intervención genera a nivel de las raíces mucha aireación y mucha capacidad para crecer. Por otra parte, tiene una característica en su anatomía de poseer vasos cilemáticos por donde se conduce el agua en la planta con mucha dimensión, de mucho lumen, ¿no? Entonces está hecho para perder agua. Y allí viene una cuestión que tenemos que hacer revisión, sobre todo aquellas personas que están pensando en implantar en lugares donde haya poca cantidad, poco abastecimiento. ¿Tendré los litros necesarios para poder cumplir con esa demanda que tiene en forma natural? La planta crece intensamente, en poco tiempo se embosca, ¿no? Por esa capacidad innata a crecer, y estos vasos tan grandes hacen que la madera sea flexible y también caediza. Subirse un aguacate es un cierto riesgo, ¿no? Porque la madera es muy quebradiza. ¿Qué efectos traen estas adaptaciones? Primero, plantas de gran tamaño. Esas personas que están allí son personas normales como nosotros, y la verdad es que los árboles se ven muy grandes. Esos son producciones de aguacates en Argentina, en Tucumán. Tucumán viene siendo como una prolongación del Amazonas hacia el sur, es una lengua específica. Lo que ven detrás de la línea punteada es ¿cómo se llama? Es
es el monte, esto sería el monte, otra selva más, ¿no? Y miren en pocos años cómo se llegan a 9 metros, y 9 metros, y ustedes se fijan, la definición de la altura es muy clara, porque allí mecánicamente se hace un control de altura, porque más arriba de 9 metros las pulverizadoras para combatir antracnosis u otras enfermedades no llegan. Por lo tanto, los marcos de plantación tienen que ir pensados también en la capacidad que yo voy a tener para poder controlar enfermedades. Si no, todo lo de arriba, supongamos que sobre la copa hay una cantidad de crecimiento, todo lo que está arriba va a infectar a lo de abajo. Lo acabo de ver hace 15 días atrás en Perú, en que un señor tenía unos paraguas en sus árboles, estaba marcado a 6 metros, se suponía que tenía que haber una altura teórica de 6 por 7, 42, 4 metros 20 máximo, y tenía unos paraguas, un solo vástago, 3 por árbol, de 2 metros más, que estaba entonces a 6,5 metros. Y en ese paraguas estaba lleno de fruta. Yo le pregunto, ¿y esto? No, eso yo no lo puedo cosechar porque no puedo llegar allá arriba. Y yo dije, ¿podría bajar uno de esos? Total, para la ciencia, bájelo, si total usted no lo va a ocupar. Y la cantidad de ¿cómo se llama?, de homópteros que había allí, el tipo nunca pensó que él tenía su propia fábrica de homópteros para infectar a su huerto. Por eso es que la altura tiene que ver con la capacidad de gestión, ¿cierto? Y estos árboles, si hay algo que hacen bien, es crecer y todo lo que quieran. Entonces, como van creciendo, van perdiendo luz, se empiezan a desnudar por la parte baja. Aquí no es el caso porque están marcados a 9 metros, y con mucho cuidado de que no se junten. Y cualquier condición de estrés lo hace florecer profusamente, como presentaba el doctor Ormaza, ¿no? A mí siempre me llama la atención que los productores se contentan con ver los árboles plátanos, árboles amarillos total. Ese es un producto de un estrés. En algún momento atrás, 5 meses atrás, hubo un estrés tan grande que eso está lleno de flores. O sea, lo mío y lo que yo recomiendo es ir en una mezcla interesante entre brotes que están haciendo fruta y brotes que no están haciendo nada más que producir yemas para la vuelta siguiente. Entonces, en esa mezcla no hay tantas flores. La madera es débil de por sí, ¿no? Y es fácilmente estresable cuando hay mucha radiación. Es un cultivo que no resiste el golpe de sol. Y por otra parte, los climas secos y con alta radiación lo deprimen bastante. Aquí tenemos un exceso de crecimiento. Vean toda la cantidad de energía, si habláramos en energía, que está invertida en toda esta madera, que no produce nada, que en su momento aquí habían hojas y frutas, pero esto se fue perdiendo por efecto del crecimiento en altura. Y esta situación de emboscamiento es estrés, debilidad, probablemente años de mucha floración y años después con poca. Y todo esto está perdido, ¿no? Todo esto es energía que se podría invertir en frutas. Por lo tanto, cuando uno ve la preocupación que ustedes tienen por los niveles productivos y se comparan con lo que tenemos nosotros tenemos tantos problemas como ustedes. La diferencia sí está en que tratamos de que no se estresen, tratamos de que expresen su potencial productivo. Aquí tienen un campo que está marcado a 5 por 5, donde ya se está perdiendo el partido, estamos en el minuto 70 más o menos con un 3-0, no hay nada más que hacer, ¿no? Y todo esto que son ramas que en su momento tuvo hojas y frutas, ya no hay nada, y se está yendo cada vez más arriba, y el sistema el círculo es vicioso, porque al estar la fruta arriba, y como yo vivo de esta fruta, y ustedes también, no, yo no soy productor, pero me pongo en el lugar de ustedes, ¿no? No van a querer cortar una rama arriba si no hay nada abajo. Entonces, cada vez esto es más arriba, más arriba, más arriba, y terminamos con un bosque como lo veía en la fotografía anterior. Entonces, la falta de luz es un problema serio para el manejo de estas plantas. Les decía que cualquier cosa estresable termina así, con una profusa floración y una floración determinada, es decir, mucha panícula sin brote. Este es un buen indicador de un grado de estrés que hubo cuando esto se indujo. Podremos discutir si es adecuado o no tener brotes asociados a las panículas. Yo soy un defensor de ello. Yo creo que las hormonas que aporta ese brote al primer crecimiento de los frutos
son importantes, y si no tengo las panículas con brotes, tendré que hacerlo yo por fuera. Desde luego hay un problema de competencia entre ese brote y lo que está cuajando, pero creo que es mucho más positivo tenerlo que no tenerlo, ¿no? Miren el tema de la radiación, vean la cantidad de fotones que entra aquí. Esto es un lugar en Perú. Los árboles se ven tristes de mirarlos, ¿no? Las hojas se ven con cierta caída. El suelo, no vamos a decir que es de los más amistosos. Y aquí, si no hay cuidado, se entra fácil en un proceso negativo, en un círculo vicioso. Aquí está el problema. Cuando la edad o cuando la madera se mantiene en la planta por mucho tiempo y además esa madera está ¿cómo se llama?, expuesta a condiciones estresantes, lo que hace es esto: ángulos rectos, vueltas raras, se rompe, se quiebra, por aquí ingresan las esporas de los hongos de la madera y estamos en un círculo totalmente vicioso. Y eso lo hace ser débil, florece mucho, cuaja poco, años grandes, años pequeños, y la verdad es que por allí hay que partir atacando el problema. También es importante considerar a la raíz como el órgano que rige todos los movimientos que hace la planta. Cuando la raíz tiene problemas, sin duda alguna, eso tendrá un efecto sobre la copa. Y normalmente lo que hacemos es entrarle a la copa, haciendo alguna aplicación, intentando con algún producto lograr un resultado que, si no se arregla por aquí, la verdad es que es bastante corto. Es un efecto fotográfico, Aquí está el cerebro. Cuando este órgano esté cómodo, esté en las condiciones, y ya pueden ver ustedes que esto es hojarasca y lo han visto 1000 veces bajo sus árboles, ¿no? Este es el mejor ambiente porque desarrolló esta capacidad en su zona de origen. Entonces, el tema es respetar las condiciones que tienen naturales esta especie a partir de su zona de origen. Nada más que eso, ese es el secreto. Lo que pasa es que hay personas que cuando uno le dice que esta cantidad de radiación expresada en fotones que cae sobre las hojas no es la que el árbol necesita, no te pueden creer. Te dice, ¿pero cómo? No. En la selva centroamericana no se dan estas condiciones. Entonces, en alguna medida, el manejo agronómico, como pone en esa diapositiva, apunta a ir en contra de esa naturaleza. Claro, voy a tratar de respetarla, pero lo voy a manejar. Por ejemplo, si la naturaleza es ir con las raíces muy arriba y tengo una demasiada radiación incidente que me va a limitar el crecimiento de las raíces, las va a secar, por último, las va a deshidratar y las va a disminuir, bueno, le pongo yo un factor de protección para que eso siga funcionando y ese funcionamiento va a tener resultados y respuestas acá arriba. Esto es barato, no hay que pensar en cosas muy caras, estos son desechos. Bueno, yo cuando converso con los patólogos, aquí hay uno me dice, bueno, pero cuidado, porque aquí deben haber algunas cosas. Sí, es verdad, ¿no? Ya no es tan fácil decir ponga cualquier cosa. Me imagino que si hay restos de un cultivo que se caracteriza por tener muchas plagas, no puede ser usado para eso, si es que antes no lo proceso. Pero el principio es el que vale, darle a la raíz la condición que necesita para poder funcionar de la mejor forma posible. Se plantaban a marcos distantes porque el árbol era grande, naturalmente tenía esa capacidad para crecer. Hoy día pasamos, miren este cambio, de 100 plantas por hectárea, que es un 10 por 10, a un 5 por 2, que son 1000 plantas por hectárea. Con la misma planta, con los mismos portainjertos, con la misma especie, porque no ha cambiado la especie todavía, no se ha domesticado. Entonces, quiere decir que la maniobra tendrá que ser mucho más potente, más intensiva aquí para poder responder a las necesidades que tiene el cultivo. Aquí, uno de mis alumnos, ¿no?, le dicen el narigón, ya saben por qué, ¿no?, está mostrando cómo una rama joven es capaz de producir mucha fruta y de calidad. Y cómo en esta otra, cuando hay algún estrés, esos son frutas provenientes de dos plantas distintas, esta
Las dos son de la misma temporada, son plantas hermanas, pero la planta que produjo esta fruta está estresada en sus raíces y pueden ver cómo se murió la cascarilla interior, la red de canalículos que conecta a la pulpa con el embrión y simplemente esa fruta se quedó pequeña. Por lo tanto, estrés a nivel de raíz puede significar en pleno verano una respuesta como esta y una falla en el calibre. ¿Cómo puede ser que una planta que naturalmente puede llegar a hacer esto, nosotros la podemos tener así? ¿No? Simplemente es una caricatura, pero en el fondo lo que quiero decir es que es posible manejar los sistemas en función de lo que uno necesita, ¿no? Bueno, desde luego una planta pequeña comparada con una planta grande tiene un menor costo metabólico de mantención, es decir, la energía que debe invertirse en la planta para mantenerse es mucho menos que la energía que tendría que yo pagar por esta otra. Cuando yo tengo un fruto aquí, tiene que haber todo un recorrido que viene desde la raíz, ¿cierto? Lo hago al revés, desde aquí para llegar finalmente aquí. En cambio acá, esa distancia es mucho más corta y por lo tanto energéticamente tengo mucho más facilidad para llegar a ese fruto en esa situación. Estoy tratando de justificar la alta densidad, ¿no? o la menor o la mayor densidad. Desde el punto de vista de la operación, estos huertos son más baratos, son huertos que se caminan, son a pie, es mucho más fácil hacer recambio de ramas, la cosecha, en fin, las mismas pulverizaciones son más simples, ¿no? Pero como la especie no ha cambiado, si yo no lo controlo, voy a tener que invertir mucho en evitar el problema del emboscamiento. En industrias como la nuestra o en otras, ¿cierto?, se utilizan reguladores de crecimiento. Aquí yo entiendo que no está permitido su uso y por lo tanto entrar en modelos de alta intensidad prácticamente es contratar de por vida al hombre manos de tijera, porque va a haber que estar podando siempre, a menos que se haga un cambio fuerte en hacer que muchas ramas produzcan y otras sean los reemplazos, como en el fútbol, sale el 8 y entra el 14. Esa es la lógica. Entonces nunca hago que crezca y siempre estoy cambiando a los actores. Entonces la becería en una planta pequeña se lleva mejor. No es posible decir que en los huertos de mayor densidad no hay becería. La hay, pero más suave, en comparación a una planta más grande. Y como es peatonal, esto está a 4 metros, es decir, 7 por 4, 28, altura final de este huerto es 2.8, 2 metros y medio, no más. Entonces, la eficiencia de la operación es mucho mayor, la precocidad comercial, es decir, la cantidad de kilos que puedo lograr en este tipo de modelos, claro, al tercer año después de plantado yo podría estar sobre 2 toneladas y media. Y ese es el objetivo, ¿eh? Porque quien plante una cosa para entrar en un cuarto año de producción fuerte, perdió el tiempo. Es mejor que lo haga más distanciado y se vaya con calma. Y por la poca distancia que hay entre el eje, ¿cierto?, la cañería principal y los puntos donde están las frutas, la velocidad con que crecen esos frutos es mucho mayor. Ahora, como les venía diciendo desde el comienzo, ¿dónde está la fructificación de calidad en aguacate? Está vinculada, fíjense, esta rama es un brote que debe tener a lo sumo 2 temporadas. En la primera creció y en la segunda, o 3, ¿sí? En la primera creció, en la segunda floreció y la tercera está cosechándose. Es decir, que si yo, después de esta cosecha, me tengo que preguntar de dónde viene la próxima fructificación en ella. Seguramente va a ser aquí, en las yemas de la punta. Pero para poder tener fructificación aquí de calidad, voy a tener que mantener toda esta estructura que ya envejeció, ya cambió de una posición que tenía en un ángulo cerrado, en un ángulo totalmente abierto, ahora se está dañando por el sol, y después de este trabajo, que son 11 frutas más o menos, un brote, 11 frutas a 200 gramos son casi 3 kilos, ¿no? No es posible pedir este mismo trabajo sobre lo que viene aquí adelante. Por lo tanto, es mejor a este señor aplaudirlo y echarlo atrás con la tijera, y entrará otro que está desfasado un año y lo reemplazará.
De esa forma no voy a terminar con la rama por allá donde está esa planta, sino que siempre voy a estar volviendo atrás. Ese es el secreto, volver atrás, atrás siempre, pero no puedo volver atrás un año si no tengo con quién volver, si ese es el problema. O sea, yo podría entrar a hacer eso hoy en mi aguacate y no produzco una fruta el próximo año o después de la cosecha. ¿Me entienden la idea, no? En un partido de fútbol sale el número 4 y entra el número 8. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos esa lógica metida en nuestros árboles? Poco. Así se pueden lograr frutas tan bonitas como estas, frutas que son, de pronto pueden ser desequilibradas nutricionalmente, lo cual sería un problema a nivel de post cosecha. Con buen calibre, los brotes jóvenes producen mejor calibre y cantidad. Hormonalmente ojalá sea muy equilibrado, porque el problema nuestro como industria, estoy hablando como chileno, es que cualquier cosa son no menos de 15 días en buque. O sea, el destino más cercano, que es Estados Unidos, son 15 días en buque. Venir a Europa son 25, 26 días. Y en esta patriotada de mandar fruta al Asia, a China, de viaje son 43 días más la comercialización, o sea, 50 días. O sea, para que un fruto cosechado dure 50 días en almacenaje y poder ser comercializado exitosamente, tenemos que tener algo muy bueno. Probablemente el mercado está mucho más cerca, pero eso no quita ni no los obliga a ser mejores. Para eso se hace todo esto, ¿no? Entonces, bueno, miren, un brote cuando está ok o cuando está empezando a hacer su trabajo, tiene una posición totalmente erecta, con muy buenas yemas, en fin. Y cuando esto pasa desde un ángulo cerrado a un ángulo totalmente abierto, pasa esto: debilidad, multiplicación de ramas, los frutos comienzan a crecer con más dificultad, la cuaja es menor. Entonces, este brote ya jubiló. Y el árbol es tan inteligente que es capaz de autorrenovarse. Si ustedes se fijan, en este punto que está aquí es la renovación de esta rama, pero el problema es que me está dejando quizás 1,5 metros hacia atrás de nada. Entonces, cuando yo haga la renovación, tendré que venir por acá atrás para estimular una yema igual que aquí para que haga este brote, pero acá atrás, de forma de no agrandar la planta 1 metro en forma innecesaria. Porque si no va a pasar esto, que en la medida que me aleje de este centro teórico, mientras me voy alejando, haga esta distancia, mis calibres van bajando, mi cuaja se va reduciendo. Por lo tanto, debo moverme bastante cerca a las cañerías principales. No se trata entonces, aquel que tiene árbol muy grande, de achicarse tanto que ahora sobre espacio. No, se trata de ir poniendo entonces muchos brotes jóvenes sobre la rama estructural para hacer con ellos este trabajo de ir y venir. Si no pasa esto, la ramificación es eterna, esta rama ya viene ramificada de otra, y esta en 3 aquí, y esta en 3 más, y así terminamos acá abajo con pelitos. Y a este pelito, que tiene una yema, le pedimos una fruta, le pedimos calibre, le pedimos cosecha temprana, le pedimos un montón de cosas que no puede hacer. Esa es la unidad. Este es un productor amigo peruano. Él sacrificó uno de estos brotecitos, ¿no? De estos brotes que son, no sé cómo le llaman ustedes, a esta gente le llaman mamones o water sprout. Y esa es la unidad, es un brote que en la misma temporada hizo el eje más todos los laterales. O sea, la unidad productiva se hace en un árbol sano y con cariño y con cuidado se hace en la misma temporada. Entonces, la próxima va a florecer y en la subsiguiente yo lo voy a cosechar. Y una vez que lo coseche, me voy a deshacer de él más o menos a esta altura para estimular que sobre las yemas que dejo en un cañito muy corto se vuelva a producir el mismo, y así tengo entonces eternamente una producción de ramas nuevas. A ese comportamiento, el de producir el eje más todos los laterales en la misma temporada, Thorpe lo describe como comportamiento siléptico. O sea, una rama que hace, ¿cómo se llama?, nietos o feminelas el mismo año. La gente le llama mamón, chupón, water sprout, ¿no? Y se estimula siempre a partir de yemas que están en la madera, y si yo corto aquí abajo, sobre las yemas que tiene esta madera joven.
O sea, de aquí pasamos acá sin problemas. Entonces, este señor, una vez que se coseche, hay que bajarlo. ¿Cuándo lo voy a tener otra vez igual? En 2 temporadas más. Si yo hice un año antes en otro esta misma, ¿cómo se llama?, manejo, ya tengo asegurado para el próximo año uno, porque mientras este produce, este está simplemente vegetando y esperando para florecer. En el fútbol la banca está a la orilla de la cancha, no está en la otra ciudad, está ahí. Están mirando ahí y le dicen, a usted le toca, y es así. Entonces el problema está cuando, y lo vi miré en el viaje que hice desde el hotel hasta acá, vi una finca ahí en que vi cortes muy gruesos muy arriba. Bueno, se van a llenar de estos water sprouts, pero allá arriba, a 3 metros de altura, 4 metros de altura. ¿Quién va a manejar eso después? O sea, aquí la consigna es abajo y adentro. Abajo y adentro. Control, ¿no? Bueno, y aquí el criterio es reemplazo de ramas completas que produjeron, trabajo con los brotes que van al suelo porque por ahí ingresan algunas plagas, ¿no? Y evitar los dobles jefes, los dobles ejes. Si aquí hay 2 jefes que mandan, esto es un problema. Aquí un solo jefe, uno solo. En fin, se embosca y es un problema. A veces hay para renovar copa hay algunos mecanismos como este, el Stackhorn. Sí, vuelve. Aquí hay un año después cómo se ve eso, 2 años después. Pero a veces es demasiado vegetativo, cuesta que entre en fruta. Frente al emboscamiento progresivo, mire cómo aquí se perdió todo lo de abajo y está todo arriba. Más grave todavía. Hemos descubierto que haciendo esto, que pareciera una locura, aquí hay mucho mejores yemas para brotar que las yemas que están acá abajo. O sea, si yo dejo esto y me preocupo de ir castigando lo que están haciendo acá arriba, se va a vestir hacia abajo rápido y no perdí tanto tiempo. Y termino así, con una laderita bien hecha, con una ladera completa hasta abajo y empezar a cuidar, ¿cómo se llama?, la altura, porque con que esto empiece a crecer, esto se va a empezar a desnudar. En fin, así estaba, así está ahora, ¿no? Y bueno, hay que usar tecnologías para poder hacer frente a este tipo de cosas, ¿no? El uso de seguir a la raíz, ¿no? Y bueno, este aviso siempre es importante para uno que es profesor en la universidad. Yo estoy empeñado en que productores reciban alumnos míos para desde allá nosotros marcarle pautas de seguimiento específico y retroalimentar a los productores a partir de los datos que esos alumnos llevan otra vez a nuestro país, ¿no? Si alguno tiene interés en tener algún estudiante en práctica, son muy buenos por lo demás. Ahí hay una dirección, si no, bueno, mi dirección está me imagino, en el material que entregar. Muchas gracias y espero que les haya servido, ¿no?